Saludos. El presente video tiene como título Elementos constitutivos de la didáctica, solicitado por la profesora Jessica González como actividad número 2 de la asignatura Teoría y Práctica de la Didáctica, la cual forma parte del plan de estudios de la Maestría en Docencia Superior de la Facultad de Educación, Universidad de Panamá. Mi nombre es Amelia Moreno y tengo el gusto de compartirles la siguiente información. Como introducción al presente video, vamos a estar viendo temas que abarcan información sobre principios más representativos de la didáctica, también información sobre métodos didácticos para aplicar en el aula, la importancia de que el docente conozca, aplique y reflexione sobre los métodos de enseñanza, qué es metodología de enseñanza y también criterios de dos autores con información que ellos plantean sobre las estrategias de enseñanza. Iniciamos. Los principios didácticos son normas importantes que tienen valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes etapas y en todas las asignaturas. Y en la formación de competencias profesionales de la educación, los principios didácticos juegan un papel fundamental para atender a las leyes de la enseñanza y responder a las necesidades de la práctica docente, además de desarrollar una enseñanza de manera efectiva. Y los principios didácticos más representativos son los siguientes: el principio de socialización, el principio de globalización y el principio de creatividad. Vamos a compartirles información sobre el principio de socialización. Cada persona es diferente a otra en calidad y cantidad biológica, psicológica, cultural y socialmente hablando. Cada alumno es único e irrepetible. Se debe conocer a este tanto en sus habilidades como en sus características para darle una enseñanza acorde a sus necesidades. Y este principio se consolida desde un estilo comunicativo en nuestro rol docente, abierto a la interacción con los estudiantes en un clima de un aula empática, abierta a la interacción con los estudiantes en lo que es un clima favorable para el aprendizaje. De este modo, el aula se sitúa como un espacio social que permite generar procesos de influencia, apoyo, intercambio, colaboración, responsabilidad compartida en conjunto de los estudiantes con el cuerpo docente. Y en este principio podemos incorporarlo al aula realizando asignaciones de trabajos donde tengan que interactuar trabajando de manera colaborativa, es decir, aplicando el trabajo en equipo. Por otra parte, el principio de globalización se basa en la percepción total de la realidad, aislando cualquier mirada parcial o fragmentada y buscando el punto de vista didáctico de la formación completa de nuestros estudiantes, en el marco de la unidad de los tres saberes: el saber saber, el saber hacer y el saber ser, y del conocimiento integral. Una forma de incorporar este principio al aula propongo realizarlo a través del uso de espacios simulados que recrean las áreas de un ambiente laboral que en un futuro los estudiantes estarán trabajando, creándoles los escenarios que tendrán diferentes aristas, a las cuales tendrán que enfrentarse y tendrán que poner en práctica el marco de los tres saberes, lo que les hace poner en práctica también el conocimiento integral que han adquirido. En cuanto al principio de creatividad, como docentes nos concierne buscar la manera de preparar al alumno para enfrentarlo a un mundo cambiante. Cada estudiante tiene diferentes cualidades, diferentes habilidades, y de este modo él debe aprender a conocerlas, prepararlas y para que él pueda así
desde un mejor punto de vista manejarlas. Este principio tiene que ver mucho con la reflexión y el sentido crítico de guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El modo de incorporar este principio en el aula lo recomiendo en base a realizar juegos de roles. Juegos de roles en el momento de tratar determinados temas para ejemplificar una situación que se puede dar en un futuro en su entorno laboral o para que desarrollemos cómo sería el resultado de nuestra forma de actuar en un escenario con una situación que gire en torno al tema que se está tratando en ese momento en el aula. Ahora vamos a compartirles información sobre el método de proyectos. El método de proyectos, en su hipótesis, se basa en que es efectivo tanto conecte y tenga como referencia los intereses y las motivaciones de los estudiantes. Y la forma de organizarnos del trabajo actual requiere métodos de enseñanza-aprendizaje que estén en consonancia con los procesos de cambio que se están produciendo en los ambientes sociales, culturales, económicos, laborales y tecnológicos. Es un momento en el que los ciclos de innovación son cada vez más breves. Las instituciones formativas se ven obligadas a una mayor versatilidad y flexibilidad para adaptarse a las nuevas estructuras que se están desarrollando en el mundo del trabajo. El método de proyectos sostiene que el aprendizaje es más eficaz cuando se basa en experiencias, ya que de esta forma el alumno es parte del proceso de planificación, producción y comprensión de la información. El aprendizaje mediante el método de proyectos se fundamenta en el constructivismo, fomenta una actuación creativa y orientada a los objetivos en el sentido de que se transmiten además las competencias específicas, es decir, la parte técnica, y sobre todo las competencias interdisciplinarias a partir de las experiencias de los propios estudiantes. Es decir, se apoya de todas las demás asignaturas que han estado viendo a lo largo de su formación y que les apoye a desarrollar este método de proyectos. Todos los procesos de cambio hacen necesario que la actual división entre la teoría y la práctica, planificación y realización, pensar y actuar, se sustituya por una formación de carácter más global e integral. Y dentro de este marco referencial como parte del análisis del método de proyecto, les puedo compartir también que la función del docente deja de ser la de transmisor del conocimiento de habilidades y pasa a ser asesor del aprendizaje, coordinador, persona de apoyo, un orientador en el aula. Y dentro de las fases fundamentales que implican este método se encuentran tres. La elección del tema. Esta parte de la elección del tema diagnostica los intereses y motivaciones de los estudiantes. Luego, la planificación. Y dentro de la planificación es un punto clave para la instrucción del docente, quien debe justificar en qué consiste el proyecto, el nombre, la descripción, para qué se lleva a cabo, qué busca lograr el proyecto, por qué la justificación del mismo, cómo la metodología y las actividades propuestas para desarrollar el mismo. ¿Con qué recursos y cuándo? El cronograma del proyecto y los logros esperados. Y la tercera fase, la conclusión. En este punto enfatiza la resolución de los temas planteados. Y el método de proyectos permite que
las diferentes competencias aporten al desarrollo de lo que llamamos una acción completa. Y una acción completa se da cuando se abarcan estas tres competencias: las competencias específicas, las competencias metodológicas y las competencias sociales. Entendiendo que las competencias específicas abarcan lo que es el conocimiento, las destrezas, las habilidades, esos conocimientos necesarios para aplicar al método de proyectos. Las competencias metodológicas tienen que ver con las habilidades mentales, las estrategias cognitivas, o sea, la planificación y diseño de la secuencia del proyecto. Y las competencias sociales tienen que ver con la cooperación con los otros miembros del proyecto, comunicación efectiva, cooperación, responsabilidad, es decir, la competencia individual humana, por ejemplo, la disposición que van a tener los miembros del equipo para trabajar de manera cooperativa, es decir, trabajo en equipo. Ahora voy a compartirles información del por qué los docentes debemos conocer, aplicar y reflexionar sobre los métodos de enseñanza y el modo de interaccionar con nuestros estudiantes. A mi razonar, expongo los siguientes 3 puntos. Es necesario por lo siguiente: uno debe, como docente, aplicar y obtener al máximo provecho de los principios de la didáctica más representativos que impulsan en el aula la globalización, la socialización y la creatividad de nuestros estudiantes. En el punto 2, que los estudiantes se involucren en su educación y se impulse el trabajo en equipo en el aula entre el docente y los estudiantes, es decir, un trabajo colaborativo entre ambas partes, para alcanzar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que nosotros, los docentes, seamos autoevaluadores, conscientes que somos profesionales de la educación y que al transmitir conocimiento estamos aportando a nuestros estudiantes un poco de cada uno de nosotros, de nuestra esencia como ser humano, de nuestra visión de vida. Y que con el apoyo de los principios de la didáctica se va a llegar a la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. También quiero compartirles este punto de en qué consiste la metodología de enseñanza. La metodología de enseñanza consiste en el modo en que los docentes desarrollamos nuestra práctica diaria a través de un conjunto de herramientas, técnicas, estrategias y métodos didácticos. Busca afianzar contenido, motivar a nuestros estudiantes y darle sentido al conocimiento, así como evaluar y diagnosticar y analizar las capacidades y dificultades que puedan tener nuestros alumnos. La metodología de enseñanza se desenvuelve en torno a las diferentes teorías del aprendizaje, donde se contempla el papel no solo del docente, sino también del estudiante como un ser activo. No existe una metodología eficaz, más eficaz que otra. Todo depende principalmente del contexto donde se implementa y de las características de los grupos que atendemos. El proceso de enseñanza-aprendizaje resulta algo complejo, ya que cada individuo adquiere conocimiento de una forma distinta. Y cuando se imparte un contenido, es imprescindible que nosotros como docentes diagnostiquemos y evaluemos la forma en que se logrará afianzar ese aprendizaje en nuestros estudiantes. Y bajo este principio surge la metodología de la enseñanza. Ahora les comparto esta información de los autores Medina y Domínguez, los cuales plantean las estrategias de enseñanza como el equivalente a la actuación secuenciada y consciente del profesional de la educación, guiada por uno o más principios didácticos, cuya finalidad es la optimización del proceso de aprendizaje. Y definitivamente que comparto esta opinión, ya que para mí
las estrategias de enseñanza equivalen a esas prácticas que día con día me apoyan en mi labor docente para compartir los diferentes temas a mis alumnos de una forma secuenciada y guardando la respectiva lógica, que me apoye a guiar la información que transmito en el aula de clase y que este acto docente se determine en base a los principios de la didáctica, en los que puedo mencionar algunos como los mencionamos al principio, lo que es la socialización y la creatividad, y que los mismos me apoyen a dar pertinencia al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para concluir, vamos a abordar este tema de la intención del aprendizaje basado en problemas. Lo desarrollo mencionando 3 puntos. El aprendizaje basado en problemas, al ser una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y en la reflexión, y en la reflexión que siguen los estudiantes, tiene la intención que lleguen a una solución ante un problema planteado por el profesor. Diversos autores han definido esta herramienta didáctica como un método de aprendizaje basado en el principio de utilizar problemas como punto de partida para adquirir e integrar nuevos conocimientos. Y en base a este enfoque, los estudiantes desarrollan diferentes competencias como lo son la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el desarrollo de la comunicación efectiva, resolución de problemas, la planificación, la autoevaluación, el razonamiento, sentido crítico y la creatividad. Para culminar, les presento mis conclusiones. La didáctica lleva una gran relación con la educación y esta se puede definir como el proceso de socialización de los individuos. Cuando una persona se educa, asimila y aprende conocimientos, asimismo lo hace mediante diferentes técnicas. Los principios didácticos juegan un papel fundamental en lo que es la formación de las competencias profesionales de la educación. Los principios didácticos nos apoyan a atender a los estatutos fundamentales de la enseñanza y responder a las necesidades de la práctica docente. Además, permiten desarrollar una enseñanza de manera más efectiva. Y los métodos didácticos son muy importantes en el proceso de planificación, diseño, evaluación y sistematización de un proceso educativo ordenado y que guarde pertinencia y que tengan una secuencia lógica y que den por resultados transformación visible en la asimilación de conocimientos en el individuo que es sujeto de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.